Buenas noches. Quisiera que me confirmen si se me logra escuchar. Sí, sí se escucha. Ya, muy bien. Buenas noches con todos los presentes. El día de hoy vamos a tocar un tema, lo que es relaciones interpersonales en las organizaciones, a cargo del ponente Temístocles Alcides Noriega Zavala, ¿no? A continuación le vamos a dar una breve presentación del ponente, ¿no? Que cuenta con 18 años de experiencia en proyectos con financiamiento internacional, aplicaciones en SBC y especializado en el área organizacional, social en empresas de diversos sectores. Ha desarrollado diplomado de gerencia social en la Universidad Pedro Luis Gallo, posgrado en gestión estratégica de los recursos humanos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ICELA, gestión del potencial humano, ¿no? Tiene especializaciones, en gestión por procesos para la administración pública, servicio ciudadano, ciencias políticas y gobierno realizadas en la Escuela Nacional de Administración Pública, ¿no? En cuanto a logros y experiencias realizadas, coordinador local del grupo consultivo juvenil, Voces Nuevas, de Banco Mundial, catedrático de Recursos Humanos, Psicología Organizacional, Ética en las Universidades UNP, San Pedro, a las Peruanas, Escuela Técnica de Policía, ¿no? Actualmente labora en el Ministerio Público, Administración de Distrito Judicial de Cajamarca, director de Gestión de Talento Humano de Atina Business Corporation y consejero psicológico en Clínica Aurea, ¿no? Sin más preámbulos, vamos a darle pase a nuestro ponente para que empiece con el tema. Sí. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Isaman. Bueno, agradezco un poco parte de la invitación. Un poco dentro del tema que se había pedido el día de hoy, pues vamos a hacer un trabajito relativo justo a lo que son relaciones interpersonales. Me avisan, por favor, si se puede compartir la pantalla completa. ¿Se ve, por favor, el tema en la pantalla? Sí, docente, sí se ve. Ok, gracias. Bueno, como ven hoy día y que no está un poco parte de la presentación, bien, el tema del logo, hay un tema más de nueva actividad, que es el tema de participación de una consultora que está dando un tema de apertura para lo que es en Perú y se llama Competitividad 21, que es una consultoría transformacional que un poco se quiere dar una apertura nueva en nuestro país. Bueno, lo primero es dar la bienvenida a ustedes. Vamos a trabajar un poquito los temas de las relaciones interpersonales en las organizaciones. Lo primero que quería comentar un poco dentro de los puntos es que dentro de cada una de las formaciones que nosotros tengamos y el desarrollo que se aplique, la pregunta es por qué a veces esos desórdenes. Y recordémonos que aunque se habla de organizaciones, quien organiza y distribuye todo este tipo de trabajo o involucramiento dentro de lo que son este tipo de actividades somos nosotros, los seres humanos. Entonces, la formación de infraestructura, políticas, normas, misión, visión, funciones, competencias, todo ello, aunque tiene un tema de formación política, la pregunta es quién lo desarrolla y es el ser humano. Entonces, lo primero, lo que yo quisiera compartir al inicio es un tema de cuánto de nosotros tenemos para el tema de aplicación de estas normas. Y a veces lo que está de moda dicen la aplicación de valores. Pero antes de lo que yo quería narrar y explicarles un poco que para lograr algo con valor, pues el reto de que yo tenga conocimiento del valor de lo que quiero realizar, pero la pregunta es cómo lo aplico. Entonces hay una diferencia entre lo que son valores y otra cosa es lo que son virtudes. Entonces, la invitación que se hace un tema inicial es cómo desarrollo yo virtudes. Y lo primero, el primer paso que tendríamos que obtener es tener cultura, ¿no? Después, conciencia y después de ello, la aplicación de valores. Cuando aplicamos los tres, cultura, conciencia y valores, ahí podemos decir que recién podemos desarrollar una virtud, ¿no? Y aunque tengamos cultura, conciencia y valores, necesitamos lo que viene a ser son leyes, ¿no? Ahora, la pregunta es ¿y cómo es la formación de ellos? Lo que yo quisiera es que primero, ¿por qué es la aplicación
de una virtud, si es que se puede decir, podríamos hacer hasta un tema de referencia breve en la cual podríamos consultar, por ejemplo, una virtud o un valor que necesitaríamos un poco desarrollar. Entonces, bueno, no sé, veo, a ver, para que esto no se ponga medio aburrido, no sé, a ver, veo en pantalla si no le dicen, Elizabeth, ¿podrías abrir el micro? Sí, claro. Elizabeth, a ver, elígeme un valor o una virtud que crees que sea necesario desarrollar en una empresa. La responsabilidad. Responsabilidad. Entonces, si diríamos, gracias Elizabeth, si hablaríamos, por ejemplo, de aplicar una primera virtud que es la responsabilidad, la primera pregunta y qué tiene que ver la cultura, ¿no? ¿Por qué sería necesario el tema de cultura? Y lo que nos enseña y nos invita para el desarrollo de la cultura son 3 pautas que son necesarias. Y lo primero es la definición del acto. O sea, es decir, si yo hablo responsabilidad, la pregunta es, ¿y qué significa responsabilidad? ¿Mm? Y aparte después saber sobre qué significa responsabilidad, o sea, aclarar la definición, primero el conocimiento de lo que quiero aplicar, después tengo que saber el segundo punto, si es que necesito la aplicación de la responsabilidad. Y después de tener el conocimiento y la necesidad de aplicación de ello, el tercer punto se enfoca en lo que tengo la capacidad realmente de aplicarlo. O sea, imagínense todo ello, ¿no? Una vez, igual como Eli, bueno, ahorita que estamos un poco virtual, que es un poco complicado, pero presencialmente recuerdo que una vez hice el tema de la pregunta y alguien así como Elisa dijo responsabilidad, ¿no? Y recuerdo mucho en el sentido que dijeron el respeto. Y yo le decía, ¿y qué significa respeto? Y todo el mundo decía, ah, respeto, guarda respetos. Y ya, sí le decía, pero ¿y el significado? ¿No? Y había un tema de definición de esa forma porque al final no tenía un tema de declaración en ello. Recalqué un poco que dentro de alguno de los libros que se llama La paradoja de James Hunter, considera el respeto como un acto en la cual consideramos a los demás como alguien importante. Entonces la pregunta del millón es, ¿quién realmente considera a los demás como alguien importante en los que están en mi entorno? Y si yo no tengo la definición de ello, entonces la pregunta es, ¿qué quiero aplicar? ¿No? Ahora, ¿realmente me interesa o porque simplemente suena bonito? Porque tenemos que diferenciar una cosa entre lo que suena bonito y otra cosa en lo que realmente puede ser aplicable, ¿no? Y aparte, tengo el interés, o sea, tengo, perdón, la capacidad para hacerlo, porque a veces, ya, ok, tengo que considerar a los demás como alguien importante, ¿no? Creo que acá estamos llevando mal, que necesitamos, sí, a ver cómo lo hacemos para que nos llevemos mejor. Ok, ya, bueno, pero realmente yo soy respetuoso, pregunta. Ahí es donde pasamos al tema de conciencia, mi autojuicio, ¿no? Cómo me comporto, cómo yo me expreso, porque les comentaré que parte de los errores radicales es que a veces si hay un problema, no, pues el problema es Elizabeth, Danixa, Angie, Alex, él es el culpable, ¿no? O sea, si a mí me va mal en el trabajo es por su culpa de ellos, ¿no? La pregunta es yo personalmente, ¿cómo me comporto, cómo me comunico, cómo me expreso? ¿Mm? Segundo punto. Y después los valores, ¿no? Es mi conciencia y lo sumo más mi personalidad. Hablo de mi valor. Entonces, si yo realmente tengo ese punto de observación para aplicar una virtud, entonces lo primero que tengo que saber es cuánto de esos 3 puntos yo tengo conocimiento. ¿Mm? ¿Cuánto yo aplico? Y si yo realmente tengo interés, entonces ahí es donde yo como persona y como empresa, tengo que establecer esas normas o esas leyes para que esto sea aplicable. Porque si realmente ante un punto que queremos desarrollar y no hay un tema de interés, no hay toma de conciencia, bueno, suena bonito, pero realmente no me interesa, ahí ya comienza a perder la cosa. ¿Por qué? Porque problemas dentro de esos conflictos de relaciones interpersonales involucra principalmente dentro de la expectativa personal que cada uno tiene. Y si no nos identificamos realmente dentro de las expectativas que queremos aplicar o demostrar, pues viene este conflicto grande. ¿Qué es lo que más enfoca en ello? Hay algo que quería compartir con ustedes, porque a veces dentro de un tema de motivación en las relaciones interpersonales,
La pregunta es cómo yo me encuentro en él. Y tenemos dos versiones, en el tema de motivacional. Es lo que creo que me falta o lo que creo que yo tengo que desarrollar, ¿no? Entonces, si lo enfocamos en sentido positivo o negativo, podemos discutir bastante en un sentido de percepción, si es que se puede decir, digamos, dentro de las necesidades que se pueden presentar. Entonces, ¿qué es lo que te dice en la motivación? Lo que te invita a motivación es todo lo que ves ahí en la pantalla, ¿no? Pero ¿qué significa? A ver, si lo vemos en negativo, ¿no? Yo entré al trabajo y estaba con todas las cosas por hacer un desarrollo bueno, porque yo vengo de un trabajo que me ha ido muy bien y ha sido todo exitoso, pero acá no me siento seguro, no me valoran, el grupo me rechaza, no me quiere, eso me lleva a no tener retos o desafíos porque ni siquiera me invitan a ver qué voy a hacer. Y eso, pues lamentablemente, no te deja ni siquiera crecer profesionalmente. Entonces, cada uno con su pañuelo y ve cómo sobrevive. Porque todo eso a mí me tienen que dar. Así yo supuestamente me motivo. Eso es lo pésimo. Vuelvo a repetir, parte del ser humano y el error es que qué es lo que me tienen que dar. Y eso es el tema del error. La diferencia es la motivación no involucra dentro desde la iniciativa que te viene desde una expectativa externa, sino es lo que tú tienes que buscar por ti personalmente para tener un logro en esa motivación. Si volvemos a leer lo mismo, pero en un sentido positivo, es como decir, entro en este trabajo para sentirme en un ambiente seguro, ¿no? Donde yo voy a dar un tema de servicio adecuado, de calidad, ¿no? Porque yo valoro mi profesión, porque yo valoro lo que yo quiero desarrollar y tengo que ser parte de ese grupo y sentirme identificado con ese grupo, ¿no? Y esto es lo que me lleva a demostrar esos desafíos, esos retos profesionales, para que esto me permita tener un crecimiento tanto profesional, personal y tener la posibilidad de crecer dentro de la empresa. Y lo principal, como cualquier profesión o cualquier tema de servicio, contribuye al bienestar de los demás porque para eso nos dedicamos, al servicio. ¿Se dan cuenta cómo a veces esos puntos pueden ser variados? ¿Cómo es la decisión de nosotros sobre las cosas que queremos hacer? Y si enfocamos dentro de lo que es el título, que son las relaciones interpersonales, pues si yo todo eso que acabamos de ver en esa columna lo expreso en un sentido negativo, pues obvio, totalmente voy a estar desmotivado, ¿no? Pero vuelvo a repetir, la expectativa no es involucrarlo dentro desde una expectativa, si es que se puede decir qué es lo que me van a dar, si no es lo que yo puedo dar, ahí viene el tema de la diferencia. ¿Ok? Pero para eso quisiera compartir con ustedes un poquito de referencia sobre lo que viene a ser es por qué actuamos a veces un poco de ello, ¿no? Me voy a salir un poquito en el lado de lo personal, ¿no? Hay un tema dentro de los procesos motivacionales que tiene que haber en cualquier organización, en cualquier empresa, para que esto por lo menos no haya como puntos pendientes dentro del desarrollo. Y hay un proceso motivacional. ¿Y qué es lo que se tiene que dar al empleado? Pues lo primero que tenemos que hacer es identificar las necesidades que hay en la empresa, en las metas, en la institución. Si yo no tengo de ello, ahí comienza una debilidad. Lo posterior es la búsqueda de formas para satisfacer necesidades. Cuando yo ya tengo la forma o encontrar las formas de satisfacer las necesidades, me enfoco en el otro sentido, o sea, me hablo infraestructura, me hablo en sentido logístico, me hablo equipamientos y en el tema del personal. Y después tengo que conocer, ya que hemos identificado necesidades y saber un poco de cuáles las formas de satisfacer esas necesidades, tenemos que enfocarnos también en la búsqueda de las conductas dirigidas hacia una meta. Porque los problemas, vuelvo a recalcar, quienes toman la decisión y manipulan todas estas expectativas somos nosotros, los seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que enfocar? Es que tenemos que enganchar a las personas dentro de lo que es ese enfoque del involucramiento de las metas. O sea, cada trabajo, sea el trabajo que sea, tenemos una visión, tenemos un reto, tenemos una meta. Y la idea es que la pregunta es, ¿ya te satisfacen necesidades, por si acaso, no deseos, sino necesidades? Ahora, ¿cuál es la otra secuencia que es necesaria? ¿No? ¿Por qué? Porque tenemos que ubicarnos a lograr esa meta. Y la pregunta es, ¿cómo tú te comportas? ¿Recuerdan lo que hablamos de virtudes? ¿No? Entonces la pregunta es, ¿realmente tienes conocimiento de lo que quieres hacer? ¿Tienes realmente conocimiento de lo que se necesita hacer? ¿Te sientes identificar con ello?
Entonces ahí tenemos que saber eso también. Cuando ya tenemos ese logro, ahí pasamos a la evaluación de un desempeño, una evaluación de desempeño y de meta. Y cuando tenemos eso, como siempre, tratar un tema de retroalimentación en premios o castigos. Ahora, corrección, por favor, en la retroalimentación, más que premios y castigos, como decir positivo y negativo, o felicitar y corregir, ¿no? Pero la retroalimentación es de acuerdo a los trabajos que se han hecho y voy a hacer una evaluación. Si yo llevo la dirección, lo que tengo que decir es que tengo que sugerir que se tiene que mejorar y qué es lo que se tiene que felicitar por lo logrado. Y cuando hemos logrado ello, volvemos nuevamente a la reevaluación de necesidades. Y eso es todo el proceso motivacional que se tiene que desarrollar con el empleado. ¿Ok? Ahora, cuando les hablaba un poco de cómo se puede aplicar la mejora en relaciones interpersonales, esto está involucrado como un tema de una fórmula. Yo lo considero como fórmula, ¿no? Que para tener una buena relación interpersonal tenemos que enfocarnos en dos cosas claves, que es tanto el bienestar más la tranquilidad, ¿no? Ahora dirán, ¿y qué tiene que ver eso? Entonces vamos a hacer un poco de expandir un poco el tema de esa iniciativa. ¿Cómo forma el bienestar? Lo primero es que tenemos que decir cuántas alegrías y logros tienes. Ahora, lo que quisiera un poco recalcar esto, porque anteriormente hasta se ha llevado como un punto de discusión o opinión sobre no, pero el bienestar es mi sueldo, tener el contrato fijo, contrato indefinido, los seguros, que tenga un contrato no solamente como CAS, sino ya nombrado y que pueda tener con EPS, o sea, pero ese es un tema, más un tema de bienestar dentro de las expectativas laborales que te puede ofrecer la empresa. Pero nosotros como seres humanos, la pregunta es, imagínense si no estamos alegres y no nos sentimos logrados, ¿no? Sin ningún tema de reto, sin ningún logro o reconocimiento laboral. Ese tema es lo que nos crea esos puntos de anticuerpos, antipatías, conflictos, y ese conflicto interno es lo que nos lleva a canalizarnos con los demás, expresando todo este conflicto y problemas típicos que se pueden dar en cualquier grupo, ¿no? Entonces, cuando decimos que lo primero, quieres mejorar tus relaciones interpersonales, entonces tienes que ser una persona que se involucre tanto en su bienestar y su tranquilidad. La pregunta, ¿y cómo logro yo el bienestar? Pues tienes que tener alegría más logros. Ahora dirás, pero ¿y eso cómo es? ¿No? Pues lo primero, tienes que tener un tema de acciones voluntarias en la cual trabajas dentro de lo que es tu voluntad más satisfacción, perdón, y la voluntad es la intención más acción. ¿No? O sea, si yo tengo un trabajo hoy día, si yo tengo que irme a trabajar, si yo tengo que hacer un trabajo mixto, presencial, remoto, ese tipo de trabajo al final lo que cada una de las instituciones nos busca un tema de resultado diario, de una demostración, si se puede decir, el trabajo que hemos hecho diariamente, ¿no? Entonces, la expectativa de este bienestar es que tenemos que demostrar ese gran logro. Y ese logro nos impulsa y nos motiva a estar alegres. O también al revés, cuán alegre estoy que me impulsa para tener este interés de lograr algo. Por eso se pasa que las dos juntas, entre la alegría y los logros, tengo que aplicar yo acciones voluntarias. ¿Por qué el tema de acciones voluntarias? Porque nosotros podemos tener muchas, cuando habla de voluntad, tenemos muchas intenciones. El problema es y la acción. ¿Y cuándo se hace esas acciones? ¿Cuándo aplicamos la acción? ¿No? Entonces, no podemos hablar de voluntad si solamente tenemos intenciones, pero no tenemos una acción. Y cuando yo demuestre esa voluntad para demostrar los resultados o los logros de las acciones voluntarias, tengo que también demostrar mi satisfacción por lo demostrado, por lo logrado, ¿no? Por lo realizado. Entonces, yo lo que quiero involucrar un poco y invitar es que podemos tener trabajos pesados, podemos tener compañeros antipáticos, podemos tener un montón de situaciones, pero tenemos que enfocarnos en nosotros como personas, ¿no? Y tratar de adaptarnos un poco para lograr esto, que es un poco principalmente dentro de lo que es
la demostración de las acciones voluntarias, ¿no? ¿Qué es lo que después podemos hacer y cómo yo puedo enfocar para estar tranquilo? Pues algo muy interesante es, uno, mi comportamiento y el otro es mi percepción. Ahora, ¿cómo se forma el comportamiento? La realización, diferenciar, por favor, la realización, que es muy diferente con el placer. Cuando hablamos de la realización, mi servicio por todos y mi placer es muy diferente para mí. Todos de los conflictos o relaciones interpersonales, los problemas más grandes que son resaltados son cuando los puntos de opinión, las propuestas de solución o el desarrollo de una tarea compartida no involucra dentro desde un tema de involucramiento o participación conjunta, que es la realización, ¿no? Sino a veces simplemente por lo que yo creo que deben ser las cosas y yo pienso que yo tengo la razón y yo soy el que tiene, yo como si fuera el dueño de la verdad, y ante lo que yo digo, pues todos tienen que adaptarse. Entonces comienza todo ese tema de conflicto personal. ¿Mm? Y eso es lo que me lleva a mi mala expresión ante los demás, cómo me comporto ante los demás. Si involucramos dentro de la expectativa de actitudes, recordemos que la actitud viene de lo cognitivo y de ese cognitivo, de lo que yo conozco, expreso mi lado afectivo y cómo modifica mi comportamiento. Entonces, antes de decir, simplemente cuando alguien no te cae bien, no es porque realmente no te cae bien, sino simplemente no actúa o no es como tú quieres que sea esa persona. O de acuerdo al modelo de tipo de personas que deberían de actuar contigo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cositas me crea a mí hasta incomodidad y fastidio y malestar, ¿no? Entonces, es clave que para estar tranquilo, la pregunta es, ¿cómo va mi comportamiento? ¿No? Y hay un poco en ellos lo que crea ese tipo de conflicto. Y la expectativa es, vuelvo a repetir, lo primero es enfoco en mí, pienso en mí, tengo que ver cómo va mi relación, cómo me comunico, cómo hablo con los demás, cómo pido las cosas, ¿no? Tengo que hacer un análisis dentro de mi comportamiento. Y en lo que enfoca dentro de la percepción son lo que viene a ser las falsas creencias y el predominio cerebral. Ahora, que dirán, ¿y qué tiene que ver la falsa creencia? ¿No? Uno es que a veces, a ver, ¿a quién no le ha pasado que entra alguien y digan, ya me miró mal? ¿No? Ya me miró mal, ya me puso mala cara, ¿no? O mira, están que cuchichean, de seguro están que hablan mal de mí o quieren hacerme algún daño. Yo no me voy a dejar, ¿no? Esos son lo que se llaman las falsas creencias. ¿Y cómo se forma ello? Porque a veces más allá de llevarme a un acto que no es saludable y que lo llamo la desesperación, ¿no? Lo pueden llamar ansiedad, preocupación, problemas, ansiedad, no sé, pero bueno, le he puesto a ello desesperación. ¿Y cómo se forma la desesperación? Es el miedo más el pensamiento negativo y con recuerdos no deseados. ¿Mm? Si yo me enfoco en el sentido de que, por ejemplo, vuelvo a recalcar, ya observaron el tema del informe de los resultados del mes, ¿no? Ya lo ve a mi jefe que me está mirando de lejos y sus ojos están medio chinos. ¿Qué se activa? El miedo, ¿no? Pero después, ¿qué pasa? Ay, creo que con esa mirada ya me va a despedir, me va a gritar, me va a decir que yo soy el culpable, que son esos pensamientos negativos, ¿no? ¿Y por qué? Porque así lo vio al Juan Pérez el mes pasado y así, y por esa miradita ya lo despidió, ya me miró a mí, y por así como le puso esa miradita puede ser que el perjudicado sea yo. Recuerdos no deseados. Se juntan los tres y eso ya, ahí nos desesperamos. Y a veces sin querer por esa percepción inadecuada, me sumo con ese comportamiento y de tranquilo no tengo nada, sino al contrario me desespero y esto lleva a un caos. ¿Mm? Lleva el problema. ¿Estoy tranquilo? Pues no, no tengo ni tranquilidad ni bienestar, ¿no? Lleva al contrario en un proceso de que más que un poco de me articule con los demás, que hago un tema de involucramiento, de trabajo en equipo y todas esas cosas, pues simplemente me pongo a la defensiva y ataco. Ahora dirán, ¿y qué tiene que ver el predominio cerebral? La pregunta es, ¿cómo yo desarrollo esos estímulos químicos que está en mi cerebro, que está en mí y yo puedo desarrollarlo? ¿Mm? Entonces, ahora si involucramos, ¿y cuáles son esos estímulos químicos? ¿No? Ah, perdón, acá hay un tema de, me voy a adelantar un poquito y hablé de me voy a adelantar, perdón.
¿no? A ver, acá está. Cuando hablábamos dentro del tema de la realización, lo primero, como hablábamos dentro de la fórmula de la desesperación, era este miedo más los pensamientos positivos y los deseos, los deseos de logro, ¿no? Si quiero llegar a la realización. Es decir, si antes lo anterior yo les dije, perdón, la desesperación, que es el miedo más los pensamientos negativos y los recuerdos no deseados, si yo quiero llegar a la realización, entonces yo tengo que modificar ello a que al miedo por si acaso, al miedo no le tengan miedo, mejor dicho, ¿no? El miedo es un estímulo externo, ¿no? Es como si, por ejemplo, no sé, alguien le tiene miedo a las arañas, ¿no? Lo primero va a ver la araña, obvio, se activa el miedo. Pero el miedo no te está diciendo muérete de miedo. El miedo lo que te está diciendo es alerta, algo tienes que hacer. El miedo, el estímulo externo, se comunica con tu adrenalina y la adrenalina le dice, hey, algo tienes que hacer. ¿Y a dónde va? Al hipotálamo. Y el hipotálamo o se desinfla o se hincha. Y si el hipotálamo se hincha, achica tu amígdala y lo que hace la amígdala, me acomodo, me achico, ¿no? Y me pongo a la defensiva. Entonces, lo que queremos que hacer para realizarnos, no, pues del miedo, más de pensar en negativo, tengo que pensar en positivo. El miedo me impulsa, me motiva, activa mi adrenalina, pero algo tengo que hacer, ¿no? No es que tengo que subirme a la mesa, gritar, llorar, no sé, le tiro mi celular. No, no, no. La pregunta es cómo tengo que actuar. Es un pensamiento positivo. Y el deseo es de logro. O sea, es decir, ante ese tipo de situación, no sé, la pregunta es un vaso grande, una escoba, a ver si lo meto en un pomito y lo llevo hacia el jardín, no lo sé, pero ese es el tema de que demuestro mi control, ¿no? Lo segundo es que tenemos que buscar la solución. Recordémonos que la invitación dentro de la solución es que lo primero que ante un tema de situación, conflicto en el trabajo, las dificultades de la dificultad del trabajo en equipo, lo primero, la invitación que les doy es que tenemos que enfocarnos en primero concentrarnos en cómo hacemos para solucionar el problema. Y si yo quiero solucionar el problema, lo primero que tendríamos que analizar es yo soy el miembro, yo soy miembro del problema, ¿no? O sea, de lo que haya pasado, antes de a quién le echo la culpa, sería clave de decir cómo yo actué, cómo yo me expresé, cómo yo opiné, etcétera, etcétera. O sea, buscar que parte de ello, algo quizás yo soy del problema, yo soy miembro del problema, yo algo podría resolver, o algo también yo sea parte de la culpa de ello. Me comporté mal, expresé mal, ¿no? No me comuniqué adecuadamente, yo llevé este conflicto contra los demás, me dejo entender, ese es un poco de, tratemos de no dedicarnos a echar culpa, porque si parte de lo que queremos nosotros es crecer, desarrollar, ofrecer un proceso de mejora, pues la pregunta es cómo maduro. Y madurar no somos nosotros vegetales, ¿no? No somos fruta. La madurez es la capacidad que tengamos nosotros para resolver problemas. Entonces, ante el problema que se ha dado, cuánto yo soy parte del problema y cuánto yo podría quizás mejorar. Y la responsabilidad es que cuando yo ya me di cuenta de que si eso soy parte, no sé, digamos, yo no saludo, no entrego los trabajos a la hora que se tiene que dar, no cumplo con mi meta, entonces la responsabilidad es decir, tengo que cambiar ese hábito. ¿Mm? Quizás tengo que ser más expresivo, ¿no? ¿A quién no le ha pasado? Es que soy de carácter fuerte, pues, ¿no? ¿Qué significa eso? Para mí, personalmente, es un cuento el tema del carácter fuerte. Para mí, al contrario, los de carácter fuerte, entre comillas, son personas muy sensibles que han tenido historias o anécdotas no muy agradables y que en vez de que le vuelvan a hacer daño, mejor él ataca. Entonces, mejor modifica esa propuesta, modifica esa percepción que se tiene y trata de corregir, si es que se puede ir ese problema dentro de esa, de que no se vuelva a repetir ese problema porque él se siente atacado, ¿no? Entonces grita, se altera, no lo sé, pero personalmente yo creo que no existe el carácter fuerte. Pero si yo soy consciente de que sí, pues
yo me expreso así mal y así quizás me crean mala cara o me tienen miedo, ¿no? Entonces yo tengo que cambiar ese hábito, ¿no? Tengo que realizarme, ¿ok? Ahora, si involucramos dentro de estos estímulos químicos, los tenemos nosotros, la cosa es que a qué hora los activamos, que ese es otro problema. ¿Y cuáles son nuestros estímulos químicos? Pues tenemos la dopamina, la serotonina, la oxitocina y la endorfina. Y hay muchos que a veces están con el tema, no es que yo me deprimo, me preocupa, me ponen mala cara, son puras justificaciones, ¿no? Entonces nosotros queremos hacer ese enfoque dentro del involucramiento y expectativas de mejora. La pregunta es, ¿qué es lo que yo necesito para activar mi dopamina? En esto hagamos un autojuicio, ¿no? Es como decir, descanso adecuadamente, ¿Mm? Celebro mis logros, o sea, me preocupo aunque sea por mis logros, me preocupo por las cosas que yo hago en mi trabajo, lo que yo he demostrado, hago actividad física, ¿no? Bueno, digamos con esto de la pandemia y los trabajos remotos, quizás más todos estamos sentados, muchos estamos subiendo de peso, pero bueno, hay que hacer algo de actividad física. Aplica eso y eso permite activar mi dopamina, ¿no? La serotonina, la pregunta es, ¿cuán agradecido soy? ¿No? ¿Algo tenemos de agradecidos? ¿Disfrutamos de lo que está en nuestro entorno? ¿No? Recuerdo, pero momentos agradables. Lamentablemente que ante las situaciones actuales, y les cuento por anécdota, ahorita por el tema de la pandemia, no lo sé, por el aislamiento, el tema de la falta de actividad social, hay muchos motivos, pues están todo el mundo que se deprime, todo está que se pone ansioso, ¿no? No puede dormir, y no es porque no puede no dormir, sino que dormir puede, el problema es que cuánto se desespera. No, o sea, como se está bombardeando de qué pasará, qué dirán y ese tipo de cosas, su cuerpo, su miedo activa. Entonces a su sistema nervioso lo tiene activado y eso no le permite estar tranquilo. ¿Mm? Eh, ¿Cómo podría yo un poco activar mi misma oxitocina? ¿Mm? La misma pregunta. Medito, yo oro, ¿no? Expreso afecto ante los demás, aplico actos generosos con los que están en mi entorno. Si no los hago, miren a quién estoy apagando a esos estímulos, ¿no? Y la endorfina, pues diviértete, sonríe, baila, ¿no? No, es que no hay discoteca, no hay karaoke. Pues, por favor, tienes tu casa, tienes tu celular, ¿no? ¿Quién no tiene un Spotify? ¿No? ¿Quién no tiene un YouTube? ¿Mm? Agarra tu sala, pon música, canta, no lo sé. Pero todos este tipo de cosas, lamentablemente, está en nuestro cuerpo, está en nuestra mente. La pregunta es a qué hora lo activamos. Y esa es un poco dentro de esas limitaciones que no nos permite tener una estabilidad emocional con nosotros. ¿Mm? Entonces, puede ser que quizás hasta me dirían, sí, pero ¿qué tiene que ver este tema con relaciones interpersonales? La pregunta es cómo yo me expreso ante los demás, ¿no? Cómo están las cosas que quizás vemos en el trabajo, con las personas que no están en nuestro entorno, y a veces no solamente involucrar el trabajo, tu familia, tu pareja, tus amigos, o sea, la pregunta es yo cómo actúo ante ellos, cómo me expreso, ¿no? ¿Qué es lo de bueno que estoy aplicando con ellos? Y a veces punto de ello, todo esto, la pregunta es, ¿cuánto de estos estímulos químicos que están en nosotros, nosotros los desarrollamos? Y lamentablemente mucho de ello, más que de todo esto que son iniciativas positivas, lo llevamos desde una expectativa que al contrario que es al revés, que es negativa, ¿no? Entonces, eso un poquito de lo que quería era compartir parte de ustedes, pero es un poco dentro de expectativas teóricas, ¿no? ¿Por qué? Porque acá cierro un poquito, es que darles a conocer y recuerden que la felicidad por si acaso no es un derecho, es un deber, ¿no? Y el reto, como termina ahí, logremos ese reto. O sea, si queremos ser felices, pues nos tiene que costar, nos tenemos que sacrificar, tenemos que poner parte de nosotros para lograr y obtener esto. ¿No? Si queremos ser mejores, pues tenemos que ser cada día más comprensibles, cada día más tolerantes, más analíticos y comprender un poco que cada uno de nosotros somos parte de este mundo y que es de nosotros lo que corresponde si queremos lograr un punto de bienestar
para cada uno de los que están en nuestro entorno. Nosotros podemos ser felices, nosotros tenemos que ser felices. La diferencia es que andamos esperando que nos lo den. ¿Mm? Y todos los temas de conflictos con las personas que no están en nuestro entorno es porque simplemente no me gustan las cosas como él hace. Y como no le gusta, pues simplemente me enfoco dentro desde ese conflicto interno con nosotros mismos, ¿no? Bueno, esto sería un poquito dentro de la presentación teórica. Lo que me gustaría ahorita con ustedes, que están algo de 20 participantes, si pasábamos al tema, si es que hay algunas preguntas o comentarios sobre lo que les acabo de compartir, como para más o menos no sea tan solamente en lo teórico. No sé si alguien quisiera consultar algo, preguntar algo. Bueno, Juvenil, comentabas algo sobre creencias irracionales. Bueno, acá también lo veo que Danisa comenta si tienen preguntas que tienen por chat o a menos que lo quieran hacer por micro. Y algo que un Sí, poco... Dígame, a ver, cuénteme. sí, no, lo que usted comentaba, ¿no? Que a veces hay dos cosas importantes que usted ha dicho, ¿no? Que me parece muy importante, pero hay más, sinceramente. Solo rescato esas dos ideas que le dan un poco de giro a todo lo que yo pienso, ¿no? A lo que pensaba. Una es que usted hablaba sobre desesperación y lo que yo lo tomaba y lo que yo había aprendido sobre lo que son ideas irracionales. Y cuando cuando esas creencias, ¿no? Que tal persona porque me miró o porque piensa que cómo se llama, me contesta así, está molesto conmigo, o todas esas ideas, ¿no? Pero quizás a veces esas ideas se crean debidamente por las debidas experiencias que ha tenido anteriormente y realmente va a pensar lo mismo, ¿no? Porque si pondríamos un ejemplo, ¿qué pasaría si ya le han fallado a una persona? Él va a pensar, ah, no, de nuevo otra persona se va a acercar, me va a fallar de nuevo. O qué pasaría si tiene algún trabajo y le vuelven a ofrecer el mismo tipo de trabajo, va a pensar lo mismo, ¿no? Pero esas ideas hay que ir descartándolas, no hay que predisponerse algunas veces frente a situaciones nuevas que se nos presenten, ¿no? Y también usted hablaba sobre la parte de que las personas con carácter fuerte, ¿no? Y decía que estas personas de carácter fuerte a veces son las experiencias mismas o que quizás han tenido un pasado anterior que las han hecho volver así y en el fondo son las personas más dóciles. Algo así lo había entendido. Me Sí, parece. claro que sí, Juvenal, perdón. Si es parte de ello, la expectativa es que es lógico dentro de ello. O sea, para mí yo me trato de mantener en la teoría de que no existen personas malas, ¿eh? O sea, hay gente especial, hay gente específica, un poco maravillosa, digamos, pero el tema es que cómo es lo que lleva cada uno de sus comportamientos. La pregunta es que el ataque, para que sea entendible, un poco, es que tenemos entre un lado lógico y entre el lado de instinto, llamémoslo, ¿no? Entonces, si yo tengo un paquete dentro de mi formación, que puede ser moral, personal, experiencias entre buenas y malas, pero he estado ahí dándole y poniendo un tema de mejora, esas experiencias me ayudan a madurar. Pero si en puntos yo no maduro y ante situaciones X yo no sé cómo responder, lo único que hago es ataco, ¿no? Reacciono inmediato. Entonces, ante las situaciones X y de formas diferentes, la pregunta es cuántas cosas me falta aprender en la vida, cuántas cosas me falta aún por mejorar, por desarrollar, pero a veces el tema es si yo, como vuelvo a repetir, como comentaba casi en la parte final, que es decir, si yo no pongo de mi parte y ante un problema, más de decir qué hice mal, si no es no, al contrario, tú eres el culpable, entonces, ¿cuándo voy a cambiar? Porque siempre va a haber el mismo problema, ¿no? Y esos problemas son así como cuando dicen, es que en mi casa no me quieren, no, es que tengo problemas del amor, o en el trabajo nadie me comprende, o sea, son situaciones por experiencias repetidas, pero la pregunta es a cuándo yo cambio, ¿no? ¿Cuándo yo mejoro? Ello hasta también lo llamo formato, ¿no? ¿Por qué lo llamo formato? Porque siempre estás haciendo lo mismo, porque siempre, por si acaso, fue tu jefe, fue tu compañero, fue tu pareja, con todos los que estuve me han sacado la vuelta, dicen, ¿no? A veces
Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de cosa tú buscas? ¿Por qué se te repite siempre ese tipo de experiencias? ¿Mm? No es que ellos tuvieron la culpa, sino la pregunta es qué es lo que yo quizás no he mejorado en mí. Y eso es las cosas que te llevan continuamente en ese tipo de problemas. ¿Mm? Entonces, eso sería un poco para como que se trate de tomar un poco más, llamémosle de conciencia, ¿no? Tomemos un poquito de iniciativa, ¿no? Y a veces hasta eso se llaman como estereotipos, ¿no? Yo les comento parte de lo gracioso. Yo a veces escucho con comentarios, por ejemplo, de esta sala, ¿no? Y no es por juzgar, pero a mí me da risa en el sentido que a veces señalan, eh, dicen, los niños de la escuela no quieren abrir sus cámaras, los profesores están enojadísimos, jalan a los niños porque ni siquiera prenden sus cámaras, ¿no? Y hay sesiones igual en que hay jóvenes, adultos, niños y algo así, y toditos con las cámaras cerradas. Ahora la pregunta no es por qué cámara cerrada. Yo te apuesto, cuando hablo de estereotipos, yo te apuesto que ahorita tenemos 19 asistentes y si 15 prenden, pues los demás también lo van a abrir. ¿Por qué? Porque es parte dentro del tema de ese estereotipo común. O sea, si nadie abre, ¿por qué lo voy a abrir yo? Si los demás no opinan, ¿por qué voy a opinar yo? ¿No? Entonces, hay un punto dentro de las expectativas comunes que hay. Ahora, digamos, ¿a qué me refiero con eso? Imaginen eso dentro de la expectativa grupal. Imagínense cómo es dentro de la expectativa laboral, ¿no? Porque siempre vamos a estar en la expectativa y qué van a hacer, ¿no? Y a ver quién lo hace primero, ¿no? O a ver, hazlo tú primero, yo después lo veo. Entonces, hay mucho dentro de esas expectativas que a veces hay limitaciones. Y como escribe Nole, no, Keila, perdón, no es el apellido. Keila, depende de también la persona si es que quiere cambiar, si es que tiene una expectativa de mejora. ¿Mm? Entonces, esas cositas serían parte de lo que sería bueno que conozcamos de nosotros, que conozcamos un poco de las expectativas personales que tenemos y muchas de las cosas que realmente tenemos que valorar, ¿no? Hay mucho de lo que habla dentro de estos estímulos químicos, ¿no? Cuánto agradecemos, cuánto oramos, cuánto meditamos, cuánto felicitamos, cuánto bailamos, cantamos, o sea, todos son estímulos, pero que son de una situación que nos impulsa para hacer cada día sentirnos mejor. La pregunta es cuánto lo hacemos, ¿no? Y ahora, encima, hasta por el tema virtual, hasta las horas de descanso también se disminuyen, aunque nos están pidiendo que por lo menos tendríamos que tener esas 8 horas de descanso y algunos ya están pasando de 4 a 5 horas, ¿no? El cuerpo necesita descanso, pero si lo hacemos por pedacitos, pregúntate por qué después al día estás renegando, ¿no? Y hay casos que les cuento hasta por un tema clínico, me visitó un muchacho que decía, voy 3 semanas sin dormir bien, o sea, duermo 2 a 3 horas. Él no se fue de voluntad, lo llevó su familia, ¿no? Pero ya este muchacho, digamos, por naturaleza ya, como decía, ni siquiera ya razona, ¿no? O sea, dice, no sé qué me pasa, pero ya no pienso, no razono, no tengo, me parece que se me han ido los sentimientos, ¿será? Se me han ido los sentimientos, pero ni siquiera si andas medio dopado, si andas, o sea, todo estás 21 días que a las justas duermes 2 o 3 horas, ¿realmente crees que estás estable? ¿Te sientes bien? Juvenal, levantaste la mano de nuevo. Sí, justamente me pongo a pensar, ¿no? Por lo que usted manifiesta. Y justamente no sé si será la misma teoría que habla que las personas no son malas, ¿no? La teoría humanista, si no me equivoco tanto. Que justamente también hablaba de lo mismo. El ser humano nace bueno, pero la sociedad algunas veces o la manera la corrompen. Y no es que las personas depende de ellos mismos cambiar, sino es que a veces en la vida uno va a quedar solo en esta vida y eso es a la persona que trata de cambiar por sí mismo y trata de levantarse. Por ejemplo, he conocido un nuevo caso, ¿no? Que también hago prácticas preprofesionales y me doy con la sorpresa que a veces las personas podemos decir, tal persona no puede cambiar porque no quiere. Y quizás tenga razón en lo que dice, quizás, ¿no? Pero quizás esa persona no tiene los medios o quizás no le han explicado, así como una ponencia no ha tenido para que la persona busque una u otra manera los recursos necesarios que tenga
para mejorar aquella conducta en la que tiene esa eficiencia, ¿no? Pero realmente yo me pongo a pensar que lo que usted habló hace un inicio sobre las personas que ponen excusas, ¿no? Las personas, porque esas personas que ponen excusas siempre me han dicho a mí, y no sé si comparto la misma idea o usted tenga más ideas, que se le dicen mediocres, ¿no? Porque está entre el medio, ¿no? Y siempre va a vivir, ah, no, me fue mal, le echo la culpa a los demás. Me fue esto mal, es culpa de tal persona o fue culpa del momento y nunca va a ser cuando voy a ser yo el que me voy a hacer cargo de todas las acciones o todo lo que me sucede, cuando voy a tomar esa iniciativa yo para mejorar cada día, ¿no? Pero eso es cuando la persona realmente toma el control de su vida, ¿no? Ya haciendo cualquier cosa poquito a poquito, a poquito, porque tampoco si va a llegar un paciente a tu consultorio y te diga, no puedo superar eso, no puedo superar aquello, no le vas a decir, ah, eso depende de ti mismo, tampoco, ¿no? Primero comenzamos con algo muy básico para ir a algo ya más, un poco más, pero hay que hacerlo ver mediante ejemplos, no siempre rápido decirlo, porque lo que ponemos en el chat, no es que no concuerde con la idea de mi compañera, la respeto, pero no es necesario ser tan directo, ¿no? Quizás nosotros, porque ya lo sabemos, lo hablamos, ¿no? Pero siempre hay que ir despacio porque todos los casos que nosotros vemos, porque yo lo hablo a mi punto de experiencia, igualmente usted lo habla de su punto de experiencia, porque quizás haya tenido un montón de casos o haya tenido un montón de más experiencia que la mía, porque cada persona lo habla a su punto de experiencia, es lo que, lo que me enseñó también el docente Alex, que siempre decía una frase y algo que siempre me hacía filosofar más, que sobre un mapa, algo así, bueno, no me olvidé, pero siempre nosotros tenemos que aprender a escuchar porque siempre aprendemos algo nuevo día tras día. Y eso es lo que quería decir. Gracias, Juvenal. Hay algo que quería comentar un poco parte dentro de ello. Enfoquémoslos algo que a veces yo observo, ¿no? Dentro de las situaciones de los problemas. Como te dices, hay culpables y hay culpa mía. Yo estoy, como que digamos, le doy la validez a las dos definiciones. Cuando digo por qué la culpa, porque recordemos que nuestras expectativas por seres humanos, recuerda que somos una formación biopsicosocial, pero lo que a veces no consideramos es el lado espiritual, que es nuestro punto interior, ¿no? Y a veces hasta hemos discutido porque decían, no, pero ¿de dónde está lo espiritual? Y yo te diría, pues, a ver, averigua de dónde te vienen las inspiraciones, de dónde te vienen las alegrías, de dónde te vienen los entusiasmos. Y son un poco de impulsos internos, ¿no? Después me dicen, ¿pero de qué se forma? Pues le digo, de amor. ¿No? Y el amor de qué se crea, pues de afecto. Entonces hay una frase que lo ve que alguien escrito que dice que hay personas que dicen que ya no creen en el amor. No es que no creen en el amor, sino que volvíamos al mismo tema, es el cuento del carácter fuerte. Mejor dicho, estoy más a la defensiva, ¿no? Mejor ya no quiero que se me vuelva a repetir esa historia. Y si enfocamos un poco dentro de ello, hay un tema en lo cual yo lo canalizo en una expectativa que es ¿y cómo está mi formación? Entonces, para mí, un tema de la formación o dentro de tu estabilidad afectiva es cómo has desarrollado antes de tus 18 años, ¿no? Entonces, yo encima en ello lo divido en 3 pautas, que lo primero es de 0 a 5 años que conocemos mucho en el tema de la imagen paternal, pero a veces piensan, ah, no, pues sí lo conoció a su papá. Yo no estoy preguntando si lo conociste a tu papá. Tus padres, ¿no? Hasta los 5 años te crearon seguridad y confianza, ¿no? No, es que no los veía, trabajaban lejos o llegaban a las justas a dormir, o era un conflicto de perro y gatos entre mis padres. Eso no tengo buena anécdota. Entonces, allá tienes un -1 o un -2, ¿no? Porque no tuviste ni creación ni de seguridad ni confianza. La segunda que lo mido es un punto de los 6 a los 11 años, cuando a veces pregunto es, ¿y has tenido experiencias agradables compartidas en familia? No, mis padres se divorciaron a los 9, 10 años. Ya de nuevo, ahí estamos de pésimo, ¿no? O no, todos los días se peleaban. O no, ni siquiera los vi porque tanto trabajaban que ya ni tiempo me daban. No, yo tuve que hacer el papel de papá o de mamá porque tanto trabajaban, yo cuidaba a mis hermanos menores, ¿no? O no, me dejaron encargado con mis abuelos. O sea, hay tantas historias, ¿no? Sí, me dieron mi regalo, me dieron mi fiesta, me dieron un montón de cosas, pero sobre experiencias agradables compartidas en familia, entonces ya tienes otro -1. Y si ante ese tema, que digamos por lo menos hasta los 11 años, no llegaste a tener ese tema de fortaleza afectiva de la familia con la seguridad,
con la confianza y las experiencias agradables, te viene medio la pubertad y la adolescencia. ¿Qué es lo que busco? Ya medio mi articulación social, y lo que busco en mi gran reto es la valorización. Y si realmente no tuve valorización, socialmente, no es que yo quiero demostrar cuán valoroso soy, porque no tuve ni experiencia, ni seguridad, ni agradable, sino es cómo hago que la sociedad me valore, ¿no? Me hago el dolor, entonces, o soy el burlón que va a hacer cargamontón ante alguien para que me considere alguien importante, o al revés, ¿no? Recibo todo lo que hagan conmigo con tal de que el grupo me acepte, ¿no? Entonces ya eso ha pasado y hay otro menos. ¿Qué pasa? Si esto hasta el momento, hay un poco paréntesis, porque a veces dicen, no, que el adolescente tiene que buscar el autoestima. Yo lo veo un poco complicado porque no creo que buscamos tanto el autoestima, sino la estima. ¿Y qué es la estima? Es cómo hago para que los demás me valoren. Porque somos, recuerden, biopsicosociales espirituales. ¿Y qué tiene que ver lo social? La valorización que busco de lo social. Entonces, no tengo eso, ahí viene el gran conflicto, ahí viene mi gran caos personal. ¿Qué tiene que ver eso con los 18? Porque si ante estas anécdotas negativas que he tenido hasta mis 18 he tenido problemas, digamos que he tenido 15, 20 problemas, la pregunta es cuántos de esos problemas he resuelto después de los 18. Puede ser que simplemente 10, 15 o la mitad, pero ya después de los 18 para adelante, ya después no lo voy a llamar problemas. ¿Por qué? Porque nadie quiere sufrir, nadie quiere tener malas experiencias. Entonces, inconscientemente, después de los 18, ya lo llamamos como decir, no, pues simplemente fue una experiencia, las familias son así, todas las sociedades así, todos lo viven así, bueno, y así será mi vida. Por eso cada uno de nosotros somos diferentes, cada uno después trata de adaptarse a esas malas situaciones, que no es que se vea horrible, sino hay puntitos X que quizás me faltó. Inconscientemente en el futuro trato de recompensarlas, cómo obtenerlas, ¿no? Entonces, bueno, ya ahorita no sé cuánto tiempo tendrás, pero yo les contaría tantos casos en el de decir, cómo a veces yo me limito, cómo a veces yo hasta pongo pautas de que justifico o juzgo a los demás sin hacer un análisis de qué es lo que yo creo que me hace falta en mí. Entonces, más que vuelvo a repetir, esos problemas a futuro, ya después de los 18, ya no se llaman problemas, sino se llaman enfermedades psicológicas, ¿no? Y eso es lo que en 18 para adelante es como yo expreso mi comportamiento, cómo yo muestro mi conducta y qué tipo de relaciones me llevan con los que están en mi entorno. ¿Mm? Y ahí viene todo el show psicológico ante las situaciones de cómo yo actúo como persona, en mi familia y en el trabajo. Entonces, es un poquito más o menos para que sea entendible un poquito dentro de ello. ¿Mm? Bueno, no sé si hay otra preguntita. Quizá Martas que miras, creo, el techo, no sé si está por ahí o el reloj, no lo sé. ¿Hay otro punto por ahí? Inquietud, pregunta, comentario. Muy buenas noches, mi estimado. Sí, bueno, agradecerle por esta ponencia que nos ha brindado y nos ha llenado de conocimientos y más que pregunta es agradecimiento, ¿no? Por esta sesión, por este webinar. Muchas gracias. Gracias, Eric. Bueno, Perdón, sí, sí, antes de culminar esta reunión, si podrían todos encender sus cámaras, por favor, para tomar una foto final. Por favor, todos los presentes. usted dice, Elizabeth. Bueno, estamos en la fase de timidez, creo, Isamar. Sí, así parece.
Ahora lo único que no me venga a decir que son estudiantes de psicología y si ya nos rematamos. Pero bueno. Sí, bien, tomaré la foto con los que están presentes. Bien. Bien, pues agradecerle, psicólogo Temístocles, por esta ponencia, compartir sus conocimientos y que para los que están conectados haya llegado un poquito esta información, ¿no? Que en sí las relaciones interpersonales son un tema que se tiene que trabajar bastante en lo que son las organizaciones, pues, ¿no? Y espero que haya sido de su agrado para todos este tema, ¿no? Y agradecerle nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Ha estado muy excelente el tema. No, gracias a ustedes, gracias por la invitación y bueno, a disposición y espero que este poco que se haya podido compartir les sea útil y lo apliquen más que todo ello, ¿no? Es una pequeña invitación para el desarrollo de ello. Muchas gracias y nos veremos hasta otra oportunidad. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias, doctor. Adiós. Gracias, nos vemos. Ya. Éxitos. Gracias.